Recordemos que desde el año 2008, que fue mi primera colaboración, cuando ni siquiera existía todavía el local, ya empecé a presentar, a hacer mis presentaciones de libros. Como siempre, mi agradecimiento. Voy a hablar del libro, de la filosofía que está detrás del libro. También me gusta resaltar una cosa muy importante, la gratitud. Bien, el hinduismo es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad, si no la más antigua, y que sigue y que pervive todavía. Hay multitud de rituales, bien, para hacer la expiación de pecados, ¿vale? En todas las religiones, por ejemplo en el catolicismo, si alguien comete, digamos, un pecado, pues en la confesión el sacerdote te dice, diga usted el Padre Nuestro, Ave María, etcétera, ¿verdad? O en el hinduismo hay ciertas ceremonias que lo que hacen es contrarrestar la energía negativa de esa acción. Pero dicen que de todas las acciones negativas que puede hacer una persona, incluso matar a una persona, que puede ser perdonable, dice que lo que nunca se puede perdonar en el hinduismo es la ingratitud. ¿Bien? Entonces en la vida siempre tenemos que levantarnos por la mañana con una actitud de gratitud. Gratitud a Dios, gratitud a la divinidad, como cada uno lo quiere llamar, por estar vivo, por estar presente. Y entonces, bueno, mi gratitud a Alejandro por, a pesar de todos estos años, seguir invitándome a que presente mi libro. Gratitud a Agustín por la presentación y a todos ustedes por venir hoy aquí a esta hora, un viernes, ¿no? Para escucharme lo que yo vengo a aportar. Antes de hablar directamente del libro, me gustaría introducir un poco, una pequeña introducción al hinduismo. De las religiones que hoy en día conviven, coexisten en España, quizá la religión hindú sea la más desconocida. Bien, la gente puede tener una cierta familiaridad porque provienen del mismo libro, digamos, con el cristianismo, judaísmo y el islam. Pero cuando hablas de hinduismo o incluso de budismo, religiones orientales, pues hay bastante desinformación o no toda la información que hay es fidedigna, es correcta. Entonces aquí para mí es importante hacer mucha pedagogía de explicar qué es lo que es realmente el hinduismo y qué es lo que no es el hinduismo. El hinduismo, como yo comentaba al principio, es la tradición espiritual más antigua que a día de hoy sigue viva. ¿Bien? Posiblemente hayan existido otras tradiciones religiosas más antiguas, pero desaparecieron con el tiempo. Se considera que aproximadamente el hinduismo tiene unos 6.000 años de antigüedad, con lo cual es más antiguo que el judaísmo, y que tenemos ya textos sagrados, la base de toda espiritualidad está en sus textos sagrados, y tenemos ya textos sagrados, los Vedas, la palabra Veda significa conocimiento, desde hace más de 5.000 años puesto por escrito, aunque su tradición oral puede que sea mucho más antigua. Las bases principales o las creencias principales de lo que transmite la espiritualidad hindú. Primero de todo, siempre me gusta aclarar que la palabra hindú o hinduismo es una palabra extranjera en el sentido que no existe en el vocabulario de las lenguas autóctonas de la India. El lenguaje sagrado de la India es el sánscrito, sería como el equivalente al latín, el latín que se utilizaba en la liturgia, o el griego clásico. Entonces el sánscrito, la palabra hindú no existe. E incluso en las lenguas que derivan del sánscrito, como el hindi, que es el idioma nacional de la India, la palabra hindú no existe. ¿Cómo surge la palabra hindú o hinduismo? Surge en el siglo X, cuando los musulmanes, especialmente persas, llegan a la India y atraviesan un río, que es el río Sindhu, que hoy en día se encuentra en Pakistán. La India en 1947 se divide en 3 países, India, Pakistán y Bangladesh. Imaginaros antes el país gigantesco que se le llamaba que era un subcontinente. Entonces, cuando los musulmanes cruzan, los persas cruzan el río Sindhu, con S, Sindhu, y preguntan dónde estamos, cómo se llama este lugar, y los habitantes le dicen, esto se llama el valle del río Sindhu. Entonces, en persa, en farsi, la S se pronuncia como una H aspirada, y en vez de decir Sindhu, dicen Hindu. Y a la India le llaman Hindostán, tierra de los hindúes. Hoy en día escuchamos Pakistán, Uzbekistán, Kazajistán. La palabra Istán
significa en persa país de. ¿Sí? Entonces, Hindustán, entonces de ahí surge la palabra hinduismo, pero no es hasta el siglo XVIII, imaginaros, desde el siglo X hasta el siglo XVIII, cuando ya las personas que practican el Sanatana Dharma, que es el verdadero nombre del hinduismo, ya al final dicen, bueno, pues si nos llaman hindúes lo aceptamos. Pero el verdadero nombre del hinduismo es Sanatana Dharma. Sanatana significa aquello que no tiene comienzo ni tiene final, que es eterno. Por ejemplo, si nosotros analizamos históricamente las religiones, podemos ver cómo fundan o influyen Jesús, por ejemplo, el cristianismo, Abraham, el judaísmo, Buda, el budismo, Mohammed, el islam. Pero del hinduismo no se conoce fundador, por eso se dice que ni tiene comienzo ni tiene final. Sanatana, y la siguiente palabra, Dharma. Dharma significa la ocupación o el deber de la persona, el deber espiritual. Por eso en el libro, que se titula Lecciones del Camino Eterno, el subtítulo es El Sanatana Dharma entre la materia y el espíritu. ¿Por qué entre la materia y el espíritu? Porque nosotros ahora mismo somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia material. Nos encontramos en un mundo material, en un cuerpo material, y lo que tenemos que aprender es a aprovechar la situación de este cuerpo material sin olvidar nuestra eternidad espiritual. Porque todo lo material sí que tiene un principio y sí que tiene un fin. El hinduismo, como yo comentaba antes, que voy a seguir llamándolo de esa manera porque es la manera que todos estamos familiarizados, tiene una serie de escrituras y una de las principales se llama la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita significa, Bhagavad significa Dios, o el Señor, el bienaventurado. Gita significa la canción, el canto. Entonces este libro, si quisiéramos hacer una comparativa, bien, sería, por ejemplo, el Corán de los musulmanes, la Torá de los judíos, la Biblia de los cristianos. ¿Cuál es el libro principal de los hindúes? Tenemos muchos libros, pero aquel que condensa todo el conocimiento es la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es ese libro sagrado que influye, volvemos aquí al libro, influye mucho en la historia y en la enseñanza que yo comparto en este libro, que no son las enseñanzas, no me las he inventado yo, sino que están basadas en una tradición espiritual muy antigua y que hemos aprendido siguiendo lo que se llama el parampara, que es de maestro a discípulo. Bien, mi maestro me lo enseñó a mí, mi maestro lo aprendió de su maestro, etc. Entonces, esa es la escritura que influye en el libro, y en el hinduismo tenemos unos preceptos, como en todas las tradiciones espirituales, que es lo que nos diferencia de los demás. ¿No? Por ejemplo, sí tenemos la creencia en un solo Dios. A veces uno de los tópicos más grandes que hay sobre el hinduismo, que se considera, el hinduismo es una religión politeísta, creen en muchos dioses. No, nosotros creemos en una sola divinidad, en un solo Dios que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas. Esto lo llamamos técnicamente monoteísmo polimórfico. Monoteísmo, un solo Dios polimórfico que puede tener muchas formas. Si Dios es ilimitado, yo no lo puedo limitar ni a una sola forma ni a un solo nombre. Esa es la diferencia. Cuando nosotros vemos diferentes representaciones de divinidades del hinduismo, pensamos que es una misma divinidad que se ha manifestado en una forma determinada. Otra de las creencias principales que tenemos es la eternidad del alma. Es decir, que cuando este cuerpo físico muere, lo que muere es el cuerpo, pero el alma es eterna. Ni nace ni muere, y el alma es una chispa divina, es decir, creada por Dios. Entonces, esa alma, cuando muere un cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? Esa alma transmigra, viaja a otra existencia. Es lo que nosotros llamamos punarjanma o reencarnación. En las religiones abrahámicas creen en la resurrección y nosotros creemos en la reencarnación, es decir, el alma eterna, la misma, indivisible, que se manifiesta en otro cuerpo. Puede ser hombre, mujer, etcétera. ¿Qué va a determinar ese cuerpo? Nuestro karma, ¿bien? Nuestras acciones y reacciones. Hoy en día la palabra karma forma ya prácticamente parte de nuestro lenguaje. Yo escucho muchas veces por la calle, a veces sin ningún sentido,
existe, pero no sabe lo que está diciendo. La palabra karma técnicamente significa acción-reacción. Pero no solamente karma tiene una connotación negativa, sino puede haber karma bueno. Si yo voy a cruzar la calle y veo, por ejemplo, una persona invidente, ciega, que va a cruzar la calle y le doy la mano, o le cojo del brazo y lo cruzo, estoy haciendo un karma bueno, porque estoy haciendo una acción buena y me viene una reacción buena. Si yo, esa misma situación, le pongo una zancadilla o le digo que cruce cuando está el semáforo rojo, eso crea un karma negativo. Pero no siempre hablar de karma como algo negativo, sino karma es una reacción a nuestra acción. ¿Sí? Entonces eso es una cosa que, aunque nace en la India y forma parte de la espiritualidad hindú, forma parte del lenguaje común. Y otra parte importante que tenemos es la necesidad de tener un maestro o maestra. Bien, la palabra guru quiere decir aquel que disipa la tiniebla, que disipa la oscuridad. Si recordáis, yo acabo de empezar esta charla diciendo: he nacido en la más oscura ignorancia y ofrezco mi respeto al maestro que me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Quiere decir que una persona puede tener mucho estudio, puede tener un doctorado universitario, pero el verdadero conocimiento espiritual te lo va a dar un maestro o una maestra. ¿Vale? Entonces, estos son estos pasos, digamos, importantes para familiarizarnos. La necesidad de tener un maestro, la creencia en la reencarnación, la creencia en la eternidad del alma, la creencia en un ser supremo. ¿Bien? Estos son, digamos, los puntos fundamentales de la espiritualidad hindú. Ahora, la espiritualidad hindú no es algo que solamente sirve para los hindúes. Y ahí también me gusta hacer mucho pedagogía. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la persona cuando piensa hindú, a ver, para una persona, alguien que me diga, que para él, ¿qué es una persona hindú? ¿Es una persona que practica el hinduismo o es una determinada etnia, es una nacionalidad, pertenece a un determinado país? Una religión. Es una religión. Es decir, hindú, persona, además hace 3 o 4 días atrás salió ya aprobado, después de 14 años de gestiones, aprobado por la Real Academia de la Lengua Española, donde nosotros, desde la Federación Hindú de España, mandamos un escrito que diferenciara la palabra hindú de indio. Indio, persona originaria de la India, que puede ser de religión hindú o de otras religiones. Hay musulmanes, cristianos, sikh, budistas y ateos. Entonces, hindú es la persona que practica el hinduismo, que no necesariamente tiene que estar conectado con la India. Hay hindúes que es con rubios, con ojos azules, hay hindúes americanos, argentinos, chinos, españoles y hindúes indios. O sea que cualquier persona puede ser hindú. Ser hindú no es ni una etnia, no existe la raza hindú. Hindú no es una lengua, es la lengua hindi. Bien. Entonces, y hindú no es una nacionalidad, la nacionalidad es la India. Se puede pasaporte una persona y pone nacionalidad hindú, lo pone hindú. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, la espiritualidad del hinduismo es universal. La puede practicar cualquier persona o cualquier persona puede aplicar lo que realmente le venga bien o le interese. Vivimos en un mundo donde estamos... vivimos ahora mismo en una época de conflicto. Bien, más que imaginaros, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? La guerra que hay, Ucrania y Rusia, Israel y Palestina, los desastres naturales como la Dana en Valencia, lo que está ocurriendo en otros países. Entonces, vivimos una época de conflicto. Entonces, ante ese conflicto, las personas necesitan no solamente una ayuda, un confort material, que por supuesto es necesario, ¿verdad? Si una persona tiene hambre y yo le voy a hablar de filosofía y espiritualidad, yo lo que quiero es un trozo de pan para quitarme el hambre, ¿verdad? Pero aparte de satisfacer esas necesidades materiales que todos tenemos, es importante nunca dejar la espiritualidad, porque la espiritualidad es algo inagotable. ¿Sí? A uno se le pueden quitar las ganas de muchas cosas, pero la llama de la espiritualidad siempre está viva dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos ante todo seres espirituales que estamos viviendo ahora mismo una experiencia material,
una serie de circunstancias nos ha tocado nacer en España, ser hombres, ser mujeres, uno nació en Algeciras, otro nació en Ceuta. Esas son cosas circunstanciales de arreglo de la providencia del karma. Eso no lo podemos cambiar. Yo no puedo cambiar ahora quién eran mis padres, ni quién son mis hermanos, no puedo cambiar mi fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero lo que sí puedo es ser el arquitecto de mi propio destino. O sea, yo como persona tengo la capacidad de cambiar mi destino, de trabajar. Dios nos ha dado un regalo muy importante, que es el libre albedrío. Nosotros tomar decisiones por nosotros mismos, ¿vale? Y nosotros, ¿por qué hemos venido a este mundo material? Hemos venido para experimentar. Y Dios ha dicho, mira, yo te pongo en la tierra y tú tienes la libertad de si quieres ir por aquí, por allí, quieres ir por el buen camino, el mal camino, ¿vale? Y conforme tú vas haciendo, tú vas creando tu propio destino, con tus acciones, con tu karma. Entonces la espiritualidad hindú, que lleva sobreviviendo miles de años, lo cual demuestra su validez, es de aplicación universal, ¿no? Entonces, uno de mis labores, de mis trabajos que yo hago como sacerdote hindú, más que nada, me encargo de oficiar los rituales para las personas que practican el hinduismo. En el hinduismo tenemos rituales para poner el nombre, rituales de boda, rituales funerarios, como todas las culturas. Pero yo también trabajo mucho, colaboro con varias universidades en España donde doy cursos en historia de las religiones, hablo sobre el hinduismo. Y también trabajo en diálogos interreligiosos. Esto es muy importante. Hoy en día, la humanidad, tenemos que cooperar todas las religiones, e incluso las personas que no creen en ninguna religión, para el bienestar de la sociedad. Según un estudio académico, dice que el 67% de las religiones están en común, tienen en común. Es decir, que nos diferencia solamente un 33%. Sin embargo, en vez de centrarnos en el 67% que tenemos en común, nos centramos en el 33% que nos diferencia. Entonces, en todas las religiones siempre va a haber una serie de diferencias que son irreconciliables, ¿vale? Hay ciertas religiones que dicen, miren, estos son nuestros dogmas y esto ni lo vamos a cambiar ni lo vamos a adaptar. Hasta ahí, perfecto. Pero vamos a ver qué tenemos en común para ver qué podemos aportar a la sociedad. Incluso una buena parte de la riqueza del mundo está en poder de las religiones. Entonces las religiones deben de cooperar para ayudar a las personas, ayudarlos espiritualmente, ayudarlos materialmente y cooperar para que el ser humano vea de que no hay una competición. A ver, ¿cuántos seguidores vamos a conseguir? ¿Cuánta gente vamos a bautizar? ¿Cuánto vamos a evangelizar? ¿Cuánto vamos a convertir en hinduismo? ¿Cuánto vamos a hacer proselitismo? No. Vamos a centrarnos en cuáles son las necesidades del ser humano. El ser humano tiene una carencia importante en estos momentos. No generalizo cada persona, ¿no? La carencia de la espiritualidad. Se están perdiendo los valores espirituales, los valores éticos, los valores morales, ¿sí? Entonces, en este libro, lo que trato de transmitir, Lecciones del Camino Eterno, son una serie de enseñanzas a través de 18 historias. Y todas las personas nacemos con una serie de cualidades innatas. Es decir, yo en este libro hablo del perdón. Todos tenemos la capacidad de perdonar. La bondad, todos nacemos bondadosos. La persona es la que luego se va pervirtiendo, se va corrompiendo. El agradecimiento, que yo hablaba al principio. Entonces hablo de 18 cualidades que el ser humano nace con ellas, pero a veces, por una serie de circunstancias, no las desarrolla, porque no ha tenido esa oportunidad, o no sabía que las tiene. Y a la hora de transmitir enseñanzas espirituales, lo que se ha demostrado a lo largo de la historia es transmitirla a través de contar historias. La historia de la humanidad
ha pervivido por la tradición oral, la tradición de contar historias. ¿Qué hablarían nuestros antepasados hace miles y miles de años, cuando estaban en las cavernas y descubrieron el fuego? ¿Cómo pasaban la noche? Contando historias. Hasta nuestro momento. Y la historia de España también no solamente ha sido una historia escrita, sino una historia oral. Y la tradición hindú prácticamente ha sido una historia oral hasta que luego se fue poniendo por escrito. Entonces, si yo a una persona, por ejemplo, le quiero decir que el ser humano tiene una tendencia rebelde, ¿verdad? Sí, porque finalmente en ciertos aspectos no dejamos de ser niños espirituales en cuerpos de adultos materiales. Y a una persona yo le digo, por ejemplo, no mientas, porque mentir es malo. Mentir te trae algo, no es nada bueno. La persona puede decir, mira, este me va a decir a mí ahora que si yo tengo que mentir, no tengo que mentir, ¿vale? Pero si yo le transmito esa enseñanza con una historia y le cuento a través de unos personajes y le explico una historia que al final desencadena, termina, como el mentir finalmente no te lleva a nada. Entonces la persona lo asimila mejor, ¿verdad? Es más fácil de digerir. No le estoy adoctrinando, no estoy diciendo, no, tienes que hacer esto. No, le he contado una historia y que la persona reflexione. Luego a lo mejor dirá, mira, pues es verdad, tenía razón, esto debe ser. Entonces, esto es lo que hago en este libro, Lecciones del Camino Eterno, que son una serie de cualidades, como hemos hablado, cualidades que tienen todas las personas. Aquí no existe el amor hindú, el amor cristiano, el amor, no. El amor es el amor, bien, por el prójimo, el perdón, el desarrollar la gratitud, el aprender a trabajar cooperando con otras personas. ¿Sí? Entonces, son 18 historias con una enseñanza al final. Y la enseñanza sí que la elaboro y doy citas para respaldar, para cuando la persona lo lea, bueno, esto me lo está diciendo Juan Carlos Ranchanari. No, esto se lo está diciendo la Bhagavad Gita, que es un texto sagrado que tiene 5.000 años de antigüedad y que incluso en Occidente pues, ha tenido también una influencia muy positiva. Entonces yo voy a compartir con vosotros algunas historias del libro. El libro está escrito en un lenguaje muy sencillo, un lenguaje cotidiano. Utilizo en alguna historia, está ambientada en la India antigua, la India de los reyes. Otras historias están ambientadas en España. Algunas historias nos podemos identificar con ellas, aunque ponga un nombre diferente, puede decir, que yo creo que yo soy ese. E incluso algunas de las historias aparecen incluso algunos amigos míos de la infancia, que conociéndolo a lo largo de los años he visto su evolución y también aparecen en la historia. Y algunas historias que están basadas en hechos reales que a mí me han ocurrido en mi viaje por la India y otros países, lo único que he hecho ha sido cambiar un poco la situación y el nombre. El libro, bueno, pues tiene la introducción de un maestro espiritual muy reconocido en España, que es Swami Rameswarananda Giri, que tiene un ashram, un monasterio hindú en Extremadura, que es un centro que yo recomendaría que todas las personas visitaran. Es totalmente ecológico en el sentido de cómo el tipo de luz a través de las paneles solares, lo que comen lo cultivan allí mismo, ¿vale? Entonces vivir en la naturaleza con todas las comodidades, con todas las comodidades. El libro también, que se publicó en la presentación, la hice en Madrid, la primera, que hicimos en Madrid, luego la hice en Ceuta y luego la hice en Extremadura también. Y este va a ser el cuarto sitio que la hago, porque luego el verano he estado muy ocupado oficiando especialmente ceremonias de boda, y verano es una época que no invita a que la gente vaya a un sitio a una presentación de libro, entonces lo hemos retomado ahora en otoño. Y esta es la cuarta presentación que hacemos del libro. El libro también lo han recibido numerosos líderes religiosos de España, tanto de la Iglesia Católica como iglesias protestantes, teólogos islámicos, etc. Y bueno, pues todos han visto que las historias
tienen una validez total. No quiere decir, bueno, como este es un libro que está basado en el hinduismo, que lo ha escrito un sacerdote hindú, a mí no me vale. Si a una persona le duele la espalda, no hay un dolor cristiano, un dolor hindú, ¿no? El dolor es el dolor, la ansiedad es la ansiedad, y esto va más allá de cualquier designación religiosa, étnica, etc. A mí me gusta bueno, tiene toda historia muy interesante, incluso es un libro que también podríais compartir con aquellos que tenéis hijos o gente más joven, para transmitirle. Tengo un amigo que es profesor de historia en Ceuta, que de hecho él me acompañó en la presentación del libro en Ceuta, donde él utiliza el libro en su clase. Utiliza el libro en su clase para transmitirle enseñanza a sus alumnos. ¿Vale? Entonces voy a contar una de la historia. El libro también, como podéis ver aquí, bueno, tiene ilustraciones. En cada capítulo tiene una ilustración. Vale, esta es una de las historias, que es el capítulo 14. Vamos a poner la gafa de cerca. El capítulo 14 del libro se llama En busca del dinero fácil. La cualidad humana, no tener envidia. ¿Vale? Que eso en España es difícil porque parece que venimos ya tener un patrimonio nacional. La persona que viaja mucho, va a muchos otros países, siempre me dice, no, los españoles siguen muy simpáticos, son envidiosos. Yo siempre digo, hombre, todos no. Pero una de las cosas que tenemos que trabajar todos siempre es no tener envidia. Eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, esta historia está ambientada en España, en concreto en Málaga. ¿Vale? Y entonces dice, solo queda una semana, murmuró Rafa, mirando las hojas del calendario que colgaban en la pared de su pequeño apartamento de Málaga. Rafa era graduado en ingeniería y llevaba 6 meses en paro. Tras su graduación, su padre le había prometido darle dinero para sus gastos personales durante un periodo de 6 meses, con la advertencia de que una vez transcurrido ese periodo, le correspondía encontrar un trabajo y ganarse la vida. Y este Rafa era un poquito flojo y lo que quería era seguir viviendo a costa del padre, a pesar de tener una titulación. Entonces, claro, él iba mirando en el calendario y dice, uy, aquí quedan unos días y mi padre ya no nos manda más dinero. Entonces, cuando iba camino de un parque, se fijó en el letrero de una clínica. ¿Bien? Y en la clínica había un letrero grande en la puerta que decía, reciba tratamiento por 60 euros. Es decir, tú pagas 60 euros y te da un tratamiento. Y si no se cura, le devolvemos 600 euros. Entonces este pensó, dice, ya está, este negocio de mi vida. Invierto 60 euros, le digo que no me he curado y me da 600 euros y tengo para tirar otros meses hasta si me sale un trabajo. Entonces, él pensó, no, el hecho de pensarse de que era más listo que esa persona, ¿no? Entonces, entró en la consulta y cuando le tocó el número, pasó al doctor y dice el doctor, bueno, dígame usted, ¿qué le ocurre? Dice, mire, he perdido el sentido del gusto. No me diga, ¿sí? Y le dice el doctor a la enfermera, enfermera, por favor, traiga usted el número 28, el medicamento número 28, y póngale 3 gotas en la boca del paciente. El paciente, Rafa, abre la boca, le ponen las 3 gotas y dice, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué asco! Esto es gasolina. Dice, enhorabuena, ha recuperado usted el sentido del gusto. Por favor, vaya y pague 60 euros. El otro ya pagó los 60 euros. Dice, bueno, fíjate, yo pensaba que iba a ganar aquí 600 euros y al final perdió 60 euros. Se fue molesto, pero dijo, este a mí no me lo da.
Total, que le pidió prestado a otro, consiguió otros 60 euros y se presentó al día siguiente. Y le dice el doctor, ¿qué hay? Buena, dígame. Dice, mire usted, he perdido la memoria, no recuerdo nada. Enfermera, traiga usted el medicamento número 28. No, ese no, que ese es gasolina. Enhorabuena, ha recuperado usted la memoria. Por favor, pague 60 euros. Total, que este hombre estaba desesperado, había perdido 120 euros, no había conseguido nada. Estaba furioso e indignado y se encontró con un amigo. Le dijo, oye, mira, yo tengo que ser más inteligente que este y yo tengo que sacar los 600 euros. Y el otro le dijo, mira, no juegues con él, porque mi hermano también le pasó algo parecido y al final perdió. Y mi hermano llegó a perder hasta 600 euros porque fue 10 veces pagando 60 euros tratando de engañar y nunca el médico era más listo. Entonces le dijo al amigo, y ahí viene un poquito la enseñanza de la historia, no lo envidies. En esta ciudad se le conoce porque es una persona mentalmente muy ágil. Y él, con su agilidad, va a engañar a personas como tú, que lo que quieren es, en realidad, aprovecharse. Así que déjalo así, ya aprendió una lección. Ha perdido 120 euros. Y él dijo, no, esto que va, esto no se puede perder así. Yo tengo que recuperar dinero y ganar más dinero todavía. Total, que pasaron 2 semanas y volvió el médico. Y le pregunta al médico, oiga, bueno, ¿qué le ocurre? ¿Qué puedo ayudarle? Dice, mire usted, mi vista se ha debilitado, no puedo ver nada. Y le dice el médico, bueno, no tengo cura para esto, lo siento. Así que le vamos a dar un cheque por el importe de 600 euros. Hasta que el médico le hace el cheque, se lo firma y dice Rafa, pero aquí no pone 600 euros, aquí pone 60. Dice, hombre, le he curado de la vista. Yo pensaba que no podía curarlo. Entonces lo siento, pague usted 60 euros, pero no le puedo dar cheque por 600. Y esta es una de las historias, ¿no? Se termina de que quieres engañar, que crees que eres más listo que nadie y finalmente, al final terminas tú siendo engañado y siempre por la codicia motivada por la envidia. ¿Sí? Aquí se mezcla la envidia y la pereza de no querer buscar trabajo. Entonces la enseñanza, y leo brevemente la enseñanza que doy al final de esta historia, dice, la causa principal de ver fallos en los demás es la envidia. Para empezar, debemos diferenciar entre la envidia y los celos. La envidia consiste en desear lo que tiene otra persona, mientras que los celos surgen cuando tememos que alguien intente quitarnos lo que ya tenemos. Tanto los celos como la envidia implican un sentimiento de deseo de poseer lo que tiene otra persona. Pero se suele pensar que los celos son más negativos porque a menudo implican resentimiento hacia la otra persona. La envidia también es un sentimiento negativo, una mezcla de admiración y al mismo tiempo de descontento. Pero normalmente la palabra no connota hostilidad. Por eso cuando dice la gente, envidia es sana. Cuando dice que, bueno, no soy hostil, no soy tu enemigo, pero envidio de lo que tiene o lo que hace, ¿no? La envidia se manifiesta en una mente inmadura, al ver que los demás tienen éxito. Para hacer frente a la envidia, podemos tener en cuenta los siguientes puntos. La envidia es contraproducente, es decir, es mala. Si el sentimiento de envidia pasivo no se elimina al principio, es decir, si yo siento envidia, entre comillas, sana, esto si yo no lo curo, no lo reformo, se va a ir convirtiendo en una envidia en la cual yo ya quiero hacer daño a la persona. A veces no tiene que ser un daño físico. Cuando 2 personas desean lo mismo y solo una lo consigue, la otra persona suele sentir envidia. Eso se debe a la escasez de este mundo y más exactamente a la mentalidad de la escasez de las personas. Es necesario tener una mentalidad de abundancia, no de escasez, de manera que no existan motivos para que nazca envidia. A
mí una cosa que me enseñaba mi padre siempre, que era comerciante, que vino de la India a trabajar a Ceuta, me decía, el sol sale para todo, ¿verdad? Es decir, que si yo abro mi tienda, yo voy a vender, pero también tiene que abrir el otro su otra tienda y el otro, porque va a haber clientes para todos, unos mejores, otros peores. Para abordar la envidia de manera paulatina, debemos cultivar una auténtica consideración hacia las personas y apreciarlas tal y como son. Debemos de estar satisfechos con las bendiciones que hemos recibido, es fundamental, y puede ser un buen comienzo para lidiar no solo con la envidia, sino también con la lujuria, la ira y la codicia. La envidia es una glorificación indirecta de los demás. Si el corazón valora a los demás, ¿por qué no decirlo directamente? Es decir, cuando yo siento envidia hacia una persona de una forma u otra, lo estoy realzando más. ¿Bien? Que yo estoy pensando, fíjate lo que tiene. Compró un coche, mira esta que se ha comprado esto, este se ha ido de viaje aquí, esto no sé qué. Al final, yo le estoy dando más energía, lo estoy glorificando más. Aunque no lo diga, y me estoy quemando yo. ¿Vale? Esto es como la persona a veces, ¿no? La ira, la venganza. La persona que dice, cojo ahí unas ascuas, un carbón incandescente, cuando pase se lo voy a tirar. Pero entre que lo cojo y pasa, yo me he quemado la mano también. Entonces a veces en el querer hacer daño, finalmente nosotros no estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pues igual que esta historia que os he contado, bien, 18 historias diferentes, muchas de ellas ambientadas en la India, incluso a veces de animales, bien, porque en la historia, en la tradición hindú, a veces los animales también hablan en la historia y nos dan enseñanza. Creo que es un libro útil para todas las personas, independientemente de sus creencias. No hay ninguna barrera que diga, no, yo no voy a leer este libro, es un libro que está sirviendo incluso de estudio, como ha comentado, para personas de todas las tradiciones religiosas. Y bueno, agradeceros a todos de nuevo vuestra asistencia, y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto os la voy a contestar. Muchas gracias. Bueno, comentaros también que he traído unos ejemplares, si lo quieren comprar y se lo firmo, se lo dedico. Y también hemos traído algunos de otros mis libros anteriores, que algunos de ellos los he presentado aquí. Vosotros os veréis también tener una oportunidad de comprarlo ahora. Y luego también hemos traído algunos inciensos y algunos rosarios y demás de la India que nos ayudan a poder seguir viajando y compartiendo estas enseñanzas con todos. Y una vez más, agradecer vuestra presencia, agradecer a Alejandro, a Agustín, a la Casa de Ceuta en Algeciras, por siempre lo bien que me tratan a mí y a mi mujer. Y bueno, también si queréis seguirme, tengo